cuando regresa siempre estoy muy interesado en sus comentarios. La queridísima doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, bienvenida a Sin Censura, ¿cómo le va? Toño, bien contenta de verte. ¿Cómo estás? Qué gusto, qué guapo te ves, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Me imagino que es por el pelo cortito y sí, no, Muy me bien. llegó la crisis de la Edad Media, hasta me puse un arete, planeo ponerme un tatuaje en la cara, sino como el de Mike Tyson. No, tienes muy bonita cara, no te pongas ya. Me, Así me, que me, felicidades, te ves muy bien. me chivea, doctora, me chivea, me siento sonrojado ahora ante sus flores y yo le agradezco mucho. Usted también es una mujer muy, muy guapa, pero sobre todo muy inteligente y siempre estamos muy, muy pendientes de sus comentarios en redes sociales, en los foros en los que participa, por supuesto, los programas en la televisión, en los medios de comunicación corporativos son muy, muy importantes. Y pues, ¿qué le parece que empezamos con ese tema, el tema de hoy? Hace unos momentos la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, da a conocer lo que se había anunciado desde ayer por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a pesar de que son más de 250 impugnaciones chafas en contra de su triunfo, un triunfo abrumador por más de 30 puntos a su rival, esta señora a la que le encanta la payasada, Xochitl Gálvez, a pesar de eso, ya es lo más seguro es que se garantice la entrega del acta pues vamos, el acta constitutiva de mayoría por parte de ese tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación como la nueva presidenta de México. ¿Le parece si escuchamos a la doctora? Muchas gracias, Toño. A ver, vamos. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy es 6 de agosto y quiero informarles que el día de ayer la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que el 15 de agosto me será entregada ya formalmente la constancia, el reconocimiento como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, y el 1 de octubre estaré tomando posesión ya con la banda presidencial como la primera mujer presidenta de México para el periodo 2024-2030, presidenta constitucional. Les recuerdo que ganamos la elección con casi 36 millones de votos, con poco más del 30% de votación, 30 puntos arriba del segundo lugar. El pueblo de México claramente dio un mandato que continúe la cuarta transformación de la vida pública iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También en estos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que ratificar el número de diputados, diputadas, senadores y senadoras que le corresponden a cada partido político. En este caso les recuerdo que hay 300 diputados y diputadas electas directamente en cada uno de los distritos electorales y 200 diputados que se distribuyen de manera proporcional, lo que llamamos los 200 plurinominales. En el caso del Senado son 2 senadores, senador o senadora por estado de la República, un senador de la primera minoría y también una lista que se distribuye como representación proporcional. En los últimos años se han seguido las mismas reglas que están establecidas en la Constitución y en las leyes electorales. Eso es lo que dijo el pueblo de México, el número de votos que le corresponden a cada partido político. Pero recientemente la oposición ha dicho ahora que hay una sobrerepresentación de los partidos de nuestra coalición, de Morena, del PT y del Verde. Esto es completamente falso. Lo único que tiene que hacer el tribunal es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político. Una vez que haga esto el Tribunal Electoral, entonces, a partir del 1 de septiembre estará conformado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y como lo ha establecido ya el INE, pues tenemos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría muy importante en la Cámara de Senadores. Esto significa que vamos a seguir avanzando en estas reformas constitucionales que hay que ser muy claros. Lo que representan es más justicia, más libertades, más democracia y más bienestar para el pueblo de México. Este fue el mandato popular del 2 de junio. Este 15 de agosto recibo esta constancia
Y como siempre, mi compromiso con ustedes, agradeciéndoles, no voy a defraudar, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Bueno, pues ahí lo tiene usted, querido público consentido, doctora. Bueno, además de que es esta consolidación del triunfo, habla de la sobrerepresentación, porque ya esa pues unión de cretinazos y fascistas, mejor conocida como la Marea Rosa, amenazan con volver a marchar enarbolados con el fracaso que fue Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez dice que le están quitando 10 millones de votos y que ella va a marchar con Claudio X González. Y pues a mí me parece, si me lo permite, una situación más bien triste para la oposición, triste para la misma Xochitl Gálvez, que bueno, pues sigue de fracaso en fracaso y de payasada en payasada. ¿Qué os puede decir sobre todo esto, querida doctora? Oye, pues lo primero que te diría, Toño, es que qué clara es la doctora Claudia Sheinbaum, explica muy bien, digo, ahí se nota que es maestra, porque la verdad, muy clara, digamos, no tiene una pausa que tú digas, bueno, ahí ya se equivocó, no, clarito está explicando lo que es el proceso que viene. Y una de las cosas importantes, mencionó 250 impugnaciones. Pues se me hace poquísimo, Toño, porque en todo proceso electoral hay una cantidad de impugnaciones que son legales. Tú te puedes, digamos, poner en contra del proceso electoral porque en tu casilla había personas que tú viste que traían las playeras de los partidos políticos, del que sea, y vas y metes una impugnación a esa casilla. O sea, puede haber, te podría decir que miles de impugnaciones. Entonces, que haya 250, que en todo caso sean las que tienen ese nivel de validez como para que hayan llegado al tribunal y que el tribunal los esté observando, me parece que estamos frente a una elección todavía más pulcra en el sentido de que pues, realmente no es un número que sorprende a nadie. Así que de entrada te lo digo, no creas que esto es como para asustar a nadie y más bien yo digo lo contrario, que poquitas respecto a la elección, imagínate, o sea, la cantidad de personas que votamos, la cantidad de casillas que hubo, la cantidad de procedimientos y de también tal cual, ¿no? Impugnaciones, respuestas que pudo haber en términos de lo que cada quien observa y que no le parece y es válido. Bueno, pues ahí están. Entonces, con esta observación que va a hacer el tribunal respecto a esas impugnaciones que además ya las tiene avanzadas, ya se anuncia la fecha porque obviamente eso ya está como revisado, apuntalado, digamos, hacia donde debe de dar la respuesta legal. Todo va a ser con respuesta legal y eso les corresponde a ellos. Entonces, pues habemos presidenta de este país, Toño. Yo creo que la noticia importante es esa, poner ya una fecha, porque eso también ya da certezas. Ahora, tú hablabas de la respuesta que se está dando desde la oposición. Pues realmente yo creo, Toño, que a veces ya ni deberíamos hablar de eso, porque, bueno, obviamente hay que hablar, ¿verdad? Pero yo nada más para meterle ahí, porque de verdad, frente a un resultado tan apabullante, Toño, y yo creo que es muy padre cómo se dio el resultado, porque te habla de un mandato popular, de una población que puede caerte bien, no caerte, molestarte algunas cosas, pero dices, pero el asunto avanza y debe de consolidarse, porque lo que nosotros no hemos podido ver, fíjate qué paradoja, es que como bloquearon todo o con su mentada moratoria legislativa, no pudimos ver cristalizarse salvo algunas reformas. Entonces, en realidad, ni siquiera hemos visto todavía el inicio de este proceso que llamamos 4T, porque no se logró. Hay más retórica, hay más discurso, hay más exhibición de estos personajes que realmente haber visto un cambio más estructural en algunas áreas y olvídate en términos más amplios. Entonces, yo creo que lo que refleja el voto, la inmensa mayoría, que además no se decanta por el grupo más, digamos, popular o la clase media alta, no, parejito en todos los sectores hubo voto a favor de este procedimiento que llamamos 4T y por eso lo interesante es que el mandato dice, bueno, órale, queremos ver esta propuesta que nos estás planteando, que no la hemos podido conocer, porque al final de cuentas, un ejemplo, la reforma electoral que a tanto ahora están criticando con lo de la sobrerepresentación, que incluso es un tema que habría que discutir. No lo quisieron discutir, Toño. Se negaron sistemáticamente a discutir todo y ese fue su principio, su mantra. No discutimos nada. Y por tanto,
pues estamos jugando con las reglas electorales que hay desde los años 90, ¿no? Bueno, que hubo algunos ajustes, lo que tú quieras, pero estas son las reglas electorales que impuso el PRIAN en su momento y que no quisieron cambiar, ni siquiera discutir. Y por tanto, bueno, pues ahí están. Ahora sí que son víctimas de su propia soberbia. Y creo que esto sí va a dar pie para ampliar debates. No quiere decir que lo que se proponga está bien. Se propone y se pone en la mesa, a veces incluso jalándolo hacia algún lado, justamente para poderlo debatir. Y te voy a decir que hay temas que no solamente de parte de la oposición, sino de la misma alianza electoral, que el PT, el Partido Verde, que hay, Nanita, pueden, digamos, empezar a posponer, en el caso de la reforma electoral, por ejemplo, porque uno de los puntos es acotar el recurso, el presupuesto que se le da a los partidos políticos, Toño, y eso creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo, pero los que no están de acuerdo son justamente los partidos políticos. Y lo interesante es ver cómo van a empezar las maromas olímpicas, ¿no? Ver del rollo, no te creas que solamente visuales, sino también del rollo, para poder darle la vuelta a esos temas. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el mandato de que queremos un presupuesto más acorde a la realidad del país que tenemos en términos de lo electoral, pues no les gusta tampoco tanto, ni a los aliados ni a nadie. Entonces, ahí es donde vamos a ver también de qué lado están y cómo mastica la iguana, como se dice, en estos debates que esperemos ver en un futuro muy, muy inmediato. Primero va esta discusión que ya está de hecho abierta, que es la del Poder Judicial, que es muy interesante, porque también al final, pues ha vislumbrado algo que todos sabíamos y que todos coincidimos del mundo y del ambiente que tú me digas. Y es, pues, que este es un sistema muy injusto, muy impune, y donde realmente, al final de cuentas, bueno, hay mucha corrupción y hay un uso de la justicia de una manera muy tendenciosa. Entonces, digo, aquí en este país, si tú dices lo contrario, pues primero tendrías que demostrarlo y sería muy difícil que alguien, salvo cuando pues se ciega. Es más, hasta los propios jueces han reconocido pues que está esa realidad que también tienen que enfrentar. Ahora ya hablan de que, pues sí, ahora sí que deberían de haberse reformado ellos solitos, pero no quisieron. Entonces, lo que veo es muy positivo, Toño. Yo siento que es un momento muy glorioso en términos de un momento que excepcionalmente México se merecía, un regalo que nos hace el presidente López Obrador, que es muy fuerte, ¿eh? Retirarse siendo un presidente tan popular, obviamente él ha dado sus razones y así es además es un respeto a nuestras leyes electorales, a nuestra propia historia, pues que se agradece, porque siempre esa tentación de mantenerse, pues está ahí, ¿no? El poder es el poder, pero el regalo que nos hace es que también como población mexicana nos pone en un lugar desde el cual vamos a poder ya hablar de los otros con una legitimidad y una capacidad de decir, oigan, ya búsquenle el reemplazo. ¿Cómo puede ser posible que en una población de tantos millones no pueda haber quien pueda sustituir lo que diría López Obrador, el necesariato, ¿no? De que alguien que se cree que solo él. Entonces, vamos a poder tener una forma de ver al resto del planeta, no nada más a nosotros mismos, Toño, con una tranquilidad y una seguridad que nosotros también nos merecemos. Y nada más déjame decírtelo, eso en función, por ejemplo, de Estados Unidos. Si a nosotros nos parece así como complicadito esto que explicó ahora la doctora Sheinbaum de lo de la sobrerepresentación, que está en la ley electoral vigente y que si quieren que cambiemos le entramos a eso, pero pues que ahora sí se sienten estos señores de la oposición a discutir. Bueno, para barroco y para complicado el sistema electoral estadounidense, Toño, y tú lo conoces muy bien, ese sí que es complicado y habrá en su momento que, no sé si explicarlo, pero por lo menos hacer un intento, Toño, porque, híjole, sí. Y eso es lo que va a sorprendernos ahora los próximos meses, Toño. Sí, no, lo hemos planteado una y otra vez aquí en Sin Censura, como es que desafortunadamente ni siquiera se cumple con la democracia, puesto que no gana el que tiene más votos o la que tiene más votos, sino el que consigue obtener determinado estado por la cantidad de delegados que tiene ese estado y que se presentan en el colegio electoral de acá de los Estados Unidos. Fíjate que
En unos minutos más estaré caminando yo a la biblioteca cerca de aquí de mi casa para ejercer mi voto por primera vez como mexicano estadounidense en la primaria de Missouri, así que vamos a estar muy pendientes de eso. Les voy a mandar fotos para que la tengan por ahí, pero ¿qué le parece que hablamos de eso también, de lo que está ocurriendo en este proceso electoral de los Estados Unidos? Y le pido al equipo que nos grabe, porque precisamente, les guste o no, más allá de las armas de fuego, más allá de las diferencias, de la polarización, de la economía, de las relaciones extranjeras que se tienen, las relaciones en el mundo, el eje central, como usted siempre lo ha planteado, doctora, es el migratorio en esta elección. Y hay muchísimas situaciones alrededor de esa elección del eje migratorio. El presidente Biden selecciona como compañero de fórmula, bueno, pues un payaso ahí que, como dice una cosa, dice otra, misógino, antiinmigrante. Del otro lado de la palestra, la vicepresidenta Kamala Harris designa un hombre muy progresista, que verdaderamente es una sorpresa para muchos, sorpresa para aquellos que verdaderamente están pendientes de las determinaciones y que nos habla de cómo es que en esto Kamala Harris nos escuchó a los votantes, escuchó a esos votantes que dejaron la casilla en blanco del presidente Biden en su momento debido al genocidio que se comete en la Franja de Gaza, y tantas cosas, pero me gustaría que platicáramos esto que nos propone la revisión global de los migrantes mexicanos en Guatemala y qué repercusión tiene esto en todo caso con el proceso electoral acá en los Estados Unidos, doctora. Mira, Toño, el tema migratorio es uno de los ejes de la política estadounidense, pero como ellos lo dicen, y tú lo sabes muy bien, doméstica. No lo ven como un tema externo, lo ven como un tema que les afecta y cuando les afecta. Y todo, aunque esté lejos en términos de geografía, en tanto tenga un impacto en su sociedad y en su debate interno, entonces lo ven como su tema. Si no, les puede pasar por encima y les tiene sin cuidado. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta para entender por qué se vuelve un asunto electoral de tanta intensidad. Sin embargo, fíjate que yo ahorita estoy viendo que va a haber cambios en las señales del debate público estadounidense en términos de esto de lo electoral. Es un tema de Donald Trump que él ha posicionado desde su primer periodo que fue candidato y después presidente, y que le dio mucho éxito. Y con ese tema también se quiso otra vez reubicar al inicio de su campaña, hace cosa de 2 meses. Estamos hablando de tiempos de una velocidad increíble. De verdad que en ese sentido yo tengo una gran admiración y mucha, pues digo, doy un seguimiento a la política estadounidense, porque qué capacidad de darle la vuelta a un asunto que ya se veía casi de obvia resolución, que era Biden versus Trump. Adiós, se fue, ya perdieron los demócratas. Y en este momento, Toño, cambian las reglas del juego a partir de esta nominación de la vicepresidenta, ahora como será la candidata de los demócratas, dado el escenario, tiene ya las fuerzas políticas que requiere para que a la hora de la nominación sea formalmente, levantada la mano. Pero lo interesante es que entonces el tema migratorio, para no salirme del punto que estamos discutiendo, es que se queda en la lógica de Donald Trump, además tratando de atacar, y él lo va a seguir usando, a Kamala Harris con el asunto de que el caos en la frontera que él habla, y son estas imágenes de Fox News tratando de mostrar las masas que están tratando de entrar y seguramente consumirse a ese gran país geográficamente hablando, pero también la primer potencia del mundo, porque entraron 1,200 personas. A ver, en un país de 330 millones de habitantes, ¿no? Pero la retórica, el uso narrativo en términos de los medios es brutal, Toño, y tú lo sabes. Pero aquí lo interesante es que lo quiere usar para atacar a la vicepresidenta todavía. ¿Y qué ocurrió hoy, Toño? Ahí sí, ahora sí que la primicia, tú lo decías ya. La vicepresidenta anuncia a un señor que se llama Tim Walz como su candidato a vicepresidencia, será su dupla, y ellos tienen esa figura de presidente y vicepresidente, y que los vicepresidentes en Estados Unidos no tienen una jugada muy fuerte, ni tampoco nadie va a elegir por el vicepresidente, crea más bien controversia, como tú bien lo señalas, pero no es que alguien no va a elegir a un presidente porque el vicepresidente es fulano o mengano, no tienen tampoco mucha presencia.
Y eso es para bien de Kamala Harris ahorita, porque tampoco ha tenido un perfil muy visible en la sociedad estadounidense, más bien opaco, y eso le permite y le ha permitido inventarse socialmente, presentarse a la sociedad de una manera novedosa y no con tantos elementos como podrían ser la vicepresidencia de estos últimos 4 años. Entonces, te presenta a este vicepresidente Tim Walz, que es un señor interesante porque es el gobernador de Minnesota, pero ha tenido una trayectoria más bien progresista para los estándares estadounidenses. Hasta algunos ya, es un socialista, digo, visto desde América Latina es cuando dices, ay, pero de verdad esta gente no entiende nada, pero bueno. Exacto, a mí me saco mucho de onda que lo dicen aquí. Ese es el eje de la campaña de Donald Trump, decir que Kamala Harris es socialista radical y no sé qué. Exacto, ¿no? Cuando pues son el Partido Demócrata y el Republicano son igual de conservadores, igual de derecha. No, Toño, pero no son lo mismo. Y creo que... pero espérame, es que ese es el punto que se está volviendo fascinante y sobre todo para quienes nos oyen, tu gran público que está en Estados Unidos y por eso la importancia de que salgan y voten por caridad de Dios. Perder un derecho como es el voto cuando se ha conquistado, por favor, es un desperdicio como dejar de comer un día, vamos, ¿no? Y ese es el punto. No son lo mismo y en términos de política exterior podríamos discutir muchísimas cosas. Créeme que sí. Pero en términos de política interior, y tú lo sabes muy bien, y hay que hablar mucho de esto, Toño, lo que proponen hoy uno y otro partido es muy interesante porque ahora sí están planteando posiciones que son incluso contrarias. Tim Walz, este candidato de vicepresidente de parte de Kamala Harris, se posiciona claramente, por ejemplo, no contra el uso de deportación de las armas, porque eso es como una cosa que está en la identidad, en el ADN de los estadounidenses, pero sí por una regulación mucho más seria. Y eso es contrario a lo que dicen los republicanos, que dicen, no, portación de armas hasta lo que le pasó a Donald Trump, que es un muchacho que trae las armas, pues porque nadie le va a decir que no, ¿me entiendes? O sea, es como que una cosa que empieza ya a plantear discursos y opciones políticas, incluso en esa visión conservadora de país, y sobre todo en términos económicos, ¿no? Con una preferencia muy fuerte por cierto tipo de cuestiones económicas, y sin embargo, se posiciona ya muy fuerte por dos visiones de mundo. Y la verdad, ahí sí te lo digo, y lo digo desde América Latina, desde México, y con una presidenta que está por llegar ya al poder en mi país, en nuestro país, en México, pues la verdad que los demócratas ofrecen una visión que podría ser más dialogante, por lo menos coincide también con lo que se está debatiendo en estos otros países, el derecho de las mujeres que puedan decidir sobre su futuro, sobre su derecho a plantearse cómo quieren vivir la vida, que es algo que los republicanos están diciendo, no. Hay un control hasta de los cuerpos y las mentes de las mujeres. Hay una vuelta a una visión conservadora, pero conservadora no es que esté mal, es que sea impuesta. Es que usted opta por la vida que usted quiera. El problema es cuando esa visión implica que tienes que asumirla porque es la obligación que te plantea el Estado. Entonces, se pone el escenario fabuloso. Toño, yo te diría que esta política estadounidense que generalmente vista desde América Latina, pues es lo exterior, es el intervencionismo, es el imperialismo, es la maña esta que tienen los estadounidenses de estar en todas partes y hacer de la economía de la guerra una de sus pilares. Bueno, pero al interior de ese país, hoy es un momento sumamente floreciente, intenso, y vamos a ver cómo la pelean, porque ya ayer Kamala Harris estaba pasando por un centímetro, vamos a decirlo, a Donald Trump, y esto avisora una campaña muy feroz de los dos lados y se van a decir cosas, pero creo que Donald Trump sí ha perdido el momentum que tendría que ver con un discurso que ya se ve envejecido, anticuado, ya no, que vaya a atacar a Kamala Harris porque si es estadounidense, porque tiene varios orígenes, es porque ahora sí que porque no conoce a los mexicanos, ¿no? Que puedes ser entre de Jalisco y también de Sinaloa, pero también tener un familiar que es de El Salvador y que, o sea,
esa incapacidad de ver la complejidad del mundo que plantea alguien como Donald Trump y querer encasillarlo en que eres una cosa o la otra, es porque no ha entendido nada y quiere que su electorado piense así, de una manera simplona, sencilla. Y el asunto es que eso a lo mejor tuvo su respuesta en el momento en que él ganó la elección hace varios años, pero creo que esa fuerza no va a ser tan fácil que la recupere. Más bien te diría, yo personalmente espero que no la recupere, pero va a ponerse bien buena esa elección y vamos a poderla seguir desde también México, donde pues ese planteamiento va a tener un impacto inmediato en la vida de los mexicanos que radican en Estados Unidos y también en nuestra relación bilateral que es central para nosotros. No, sí, pues yo he visto algunas otras encuestas en las que ya va predominando la vicepresidenta Kamala Harris. Hay una de NBC que recientemente da a conocer que está ya un punto arriba. Están en estricto sentido disputándose esa polarización terrible que existe entre el 50 y 50, 50-50, ¿no? Pero aquí lo que lo más importante, doctor y querido público consentidor, es insistimos que se tomen en cuenta las encuestas en los estados clave, los estados que tienen más delegados que puedan aportar esto para la elección. Mientras tanto, bueno, pues seguiremos usted y yo, querida doctora, muy pendientes de esto. Yo espero que nos podamos volver a conectar y para poder analizar la elección. Todavía nos falta un poco para noviembre, pero se vienen cosas muy interesantes. Donald Trump aceptó ya el debate en septiembre, así que yo espero que lo podamos comentar en ese entonces o antes, ¿no? Si lo amerita la noticia, como dice mi queridísimo Vicente Serrano. Mientras tanto, no me queda más que agradecerle, como siempre, por estos tan atinados comentarios, análisis, y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Claro que sí, Toño, pues en el antes Twitter y ahora que le dicen X, pero pues yo le sigo diciendo Twitter, es @letichelius y @migrantólogos. Así que pues por ahí subimos algunas cosas, de repente pues no tengo tanto tiempo porque pues también me jala mi trabajo, que tú sabes que yo soy profesora e investigadora en el Instituto Mora, Toño, acá en la Ciudad de México. Así que pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de también saludar a todos los paisanos que están por allá, sobre todo Estados Unidos, y que pues un gusto, un abrazo enorme y pues acá se les quiere mucho. Exactamente, vamos, nos queremos mucho entre todos nosotros y sí, efectivamente, usted sabe que la doctora Leticia Calderón Chelios es investigadora del Instituto Mora, siempre también muy pendientes de eso. Muchas gracias, doctora, y yo insisto, le insisto al público consentidor, seguiremos teniendo estos enlaces porque son ahora fundamentales ante la elección en los Estados Unidos que determinará las vidas de muchos mexicanos acá, de más de 40 millones de personas, y también lo que pase a nivel mundial. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, Toño. Cuídense mucho todos. Igualmente, ahí tiene usted a la queridísima doctora Leticia Calderón Chelios aquí en Sin Censura.